Ya, Inge, Ahora sí estamos grabando la clase. Siempre me olvido, siempre van a estar recuerdo, ¿ya? Inge, mi señal está abajo, cada rato me bota. A eso está grave. Bueno, pero en el caso de que tu señal esté baja, voy a grabar la clase y para que puedas escucharme con más claridad, puedes escucharlo ya esta noche. Va a estar ya en el canal YouTube, no te preocupes, ¿ok? Es que cuando Ya está nublado necesito. siempre la señal, ese es el gran problema que tenemos de la señal. Bueno, ahora que estamos empezando a grabar la clase, y aunque sea media clase, ¿qué vamos a hacer? Continuaremos con el tema de la cabeza. Entonces ya les he hablado de la cabeza, de las partes de la cabeza. Lo que no les he hablado es la disposición de la cabeza respecto al eje longitudinal del cuerpo. Y podemos mencionar que la cabeza tiene tres posiciones. En los insectos masticadores, ¿cuál será la posición? ¿Cuáles son esas tres posiciones? ¿Se acuerdan? Eso también era su tarea. Ya, Inge, dime. frontal, lateral y... eh, No, no, no. Esas son las disposiciones que vos puedes ver en la cabeza. Pero según al eje longitudinal del cuerpo, ahora vamos a cambiar de lámina. Este es el eje longitudinal del cuerpo. Este es el eje longitudinal del cuerpo. Quiero ver si tengo pizarra. No sé dónde está mi pizarra. No puedo sacar mi pizarra. No tengo pizarrita aquí. Según el eje longitudinal del cuerpo, la cabeza tiene tres posiciones. Esa era parte de su tarea. Lo que quiero saber es qué posiciones son esas. Cepillado, creo. ¿Cuáles son esas tres posiciones? Mientras me dicen, yo estoy buscando una pizarra. Se ha bloqueado mi pizarrita. Es que eso me sirve para escribir. Ya, ni modo. Y la cabeza se encuentra en la región anterior del cuerpo, eso. Parte frontal, ventral, creo que sí es. No encuentro, ya. No encuentro mi pizarra, ya ni modo. A ver, tiene tres disposiciones. Esta disposición de este insecto que están viendo en este momento es la hipognata. ¿Qué quiere decir hipognata? Hipo se refiere a, bueno, en griego está. Hipo quiere decir debajo. Y natos quiere decir mandíbula. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se denomina así cuando la mandíbula se encuentra debajo del eje longitudinal del cuerpo. Entonces, la posición hipognata, que significa que la mandíbula está perpendicularmente al eje longitudinal del cuerpo. Es decir, las piezas bucales están orientadas hacia abajo, como este caso. Las piezas bucales están orientadas hacia abajo. ¿Ok?
no sé si aquí tengo un segundito, un segundito. Ya, aquí está. Aquí está. El, esto no van a leer esto de aquí. Esta posición donde el aparato bucal está de forma perpendicular al eje del cuerpo se llama hipognato. Hipognata, hipognata. ¿Cómo se escribe hipognata? Con H-Y, P-O-G-N-A-T-H-A, hipognata. Cuando, cuando el aparato bucal se encuentra hacia adelante de la cabeza, hacia adelante de la cabeza, del eje longitudinal, forma un ángulo obtuso en relación, entonces las, las piezas bucales están dirigidas hacia adelante, se llama prognata, prognata. Ya esta disposición, cuando las piezas bucales están hacia adelante, se forma un eje obtuso en relación al eje longitudinal de la cabeza, se llama prognata. Porque están dirigidos hacia adelante. Y por último, tenemos el opistognata, esta posición, opistognata. ¿Qué quiere decir opistognata? Opuesto. Aquí está el aparato bucal. Se llama cuando el eje longitudinal forma un ángulo agudo en relación a la longitud del cuerpo, de tal forma que las piezas bucales quedan ubicadas verticalmente y dirigidas hacia atrás del insecto. Entonces tenemos tres posiciones. Esto de aquí está mal, ¿ya? Por favor, no tomen en cuenta estas tres posiciones, ¿ya? Tenemos, vuelvo a repetir, tenemos la posición cuando está perpendicular, es la hipognata, está la hipognata. Cuando es un eje obtuso y está frente a la cabeza, el aparato bucal, es la prognata. Y cuando está atrás, el aparato bucal hacia atrás, es la opistognata. Opistognata, en esta posición. ¿Ok? ¿Dudas? Inge, ¿cómo se escribe Opistoc? ¿Cómo dije eso? Ya, opis es O-P-I-S nomás. A ver, Juan Cachito. Ay, está fallando esto.
Hipognata es este. Seleno, ¿ve? Sí, Sí, Pueden leer, ¿no ve? Sí, Lo que que acabo de escribir. sí. Ya. Este es prognata. Y este es... mm, no agarro, che. Aquí está. Opistognata. Esas son las tres posiciones. Hipognata, que el eje está... Y ahora esto, ¿cómo borro? Ya. Cuando el eje está perpendicular al eje longitudinal, o sea, el aparato bucal está hacia abajo. Prognata cuando el aparato bucal está hacia adelante. Y opistognata cuando el aparato bucal está hacia atrás. ¿De acuerdo? Muy bien. Antenas. Antenas. ¿Alguna duda aquí sobre aparato bucal? Ustedes también han hecho su tarea, ¿no ve? Entonces ya saben las partes del aparato bucal y todo eso. Lo que quiero ahora es que pasemos al tema de antenas. Antes, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, todo. Todo claro, muy bien. ¿A qué servirán las antenas al insecto? Para escuchar, Para escuchar. No. para detectar una En parte presencia. sí, pero más que todo, qué son las antenas? A ver, ¿qué son las antenas de las hormiguitas? Cuando ves hormiguitas en el campo o en cualquier lado en tu casa, cuando se juntan, ¿qué hacen? O sea, se estrechan la pata, se dan la pata o qué hacen? ¿Se comunican? Chocan sus Detectan antenitas, ¿no comida, ve? Chocan sus detectan antenitas, comida. una hormiguita con otra hormiguita, choca sus antenitas, ¿no ve? Y es una forma, como dice aquí, de comunicarse, ¿ya? Entonces, la principal función de las antenas es sensorial, ya que estas antenas tienen pequeños pelitos, ya tienen pequeños pelos que actúan como receptores. Entonces, como decían ustedes, ¿no? Sirven un poco para sentir el sonido, para sentir la humedad, la temperatura, el olor e incluso el tacto. También las antenas sirven mucho en el tema del apareamiento de los insectos, ya que se pueden relacionar, digamos, como son órganos sensoriales, les sirven mucho para identificar al macho, hembra, etcétera. Las antenas, por ejemplo, de los machos reciben un olor, perciben las feromonas de las hembras, que la feromona es una hormona sexual, ¿ya? Para atraer que lanzan las hembras para atraer a los machos. Entonces tienen mucha importancia las antenas. Existen diferentes tipos de antenas, como ustedes pueden ver en la lámina. A ver, un ratito, denme un segundito, por favor.
hacer una cosa. No hay aquí todavía. No, no puedo. No, no puedo. Oh, ya. Existen diferentes tipos de antenas. La primera antena que están viendo ustedes es la filiforme. ¿Qué características tienen estas antenas? Es una antena que está compuesta por varios artejos, los cuales mantienen su diámetro a lo largo de esta, semejando, y cada uno es un pedazo casi similar, ¿no? Más o menos aparentan ser un pedazo de hilo. Estas antenas, por lo general, tienen las langostas, los grillos, etcétera. Esta es la filiforme. Es la filiforme. Ya, cada una de estas cositas es un artejo. Cada una de estas partes de la antena es un artejo. Ya, entonces los artejos son casi iguales. Desde el primer artejo hasta el último, ¿ya? Y asemejan ser una forma de hilo. Si ustedes ven a los cocaleros, a los saltamontes, a los grillos, a las langostas, tienen este tipo de antena filiforme. Estas láminas ustedes ya las tienen en el WhatsApp, entonces no se preocupen. La antena, ve, quiero ver si esto está, a veces tiene, está bien, está bien esto. La antena A es una antena cetácea o cetiforme. Es una antena bien desarrollada por lo general. Es una antena con gran número de artejos, los que van disminuyendo de diámetro desde el inicio hasta el final, digamos, de la antena. Entonces más parece como un pelo, ¿ya? Como una cerda, ¿ya? También este tipo de antenas presentan los grillos, algunas cigarritas, eh, este tipo de antenas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con la filiforme? La filiforme, casi todos sus artejos van siendo del mismo tamaño. En cambio, estos artejos son más pequeños y se van achicando cada vez más, de acuerdo al largo de la antena. Vamos a reducir un poquitín. Vamos a entrar a la moniliforme. ¿Qué características tiene la moniliforme? Va de más a menos glóbulos, o sea, los artejos son globulares, son en forma de globitos, y también se parecen a unas perlas que se van poniendo una a continuación de otra, es como un collarcito de perlas que se van poniendo una a continuación de otra. Y aparenta ser un pequeño collar esta antena, ¿no? Como un rosario más o menos, ¿no?
Estas antenas son típicas de los escarabajos, ¿no? Entonces esto es como un collarcito de perlas, ¿no? Los artejos son más redonditos, más globulares, en forma de perlas, y van y se asemejan a un collarcito de perlas, ¿no? Estas antenas, por lo general, tienen algunos escarabajos. Pasaremos a la D, a la cerrada. La antena dentada o aserrada es una antena pequeña, a diferencia de las anteriores tres. Sus artejos, como pueden ver, tienen prolongaciones laterales, tienen formas triangulares y tienen dándole a la antena una pequeña apariencia de serrucho, por eso se llama aserrada. Entonces, miren, sus artejos son triangulares y el conjunto de esta antena tiene forma de serrucho, ¿ya? Entonces, esta antena es pequeña y también se encuentra en algunos coleópteros, en algunos escarabajos. Pasaremos a la antena pectinada o pectiniforme. Es casi similar a la cerrada, es una variante de la cerrada, donde las prolongaciones laterales son más pronunciadas que la cerrada, como podrán ver en la figura. Entonces, se aparece, hemos dicho que aparenta ser una sierra, ¿no? Entonces, esta antena aparenta ser un peine, ¿ya? Un peine, porque los artejos tienen una mayor pronunciación que en este caso, ya está, que es más triangular, pero estos tienen una elongación mayor cada artejo, simulando ser un peine. Vamos a la antena plumosa. Tiene finas prolongaciones alargadas a ambos lados de los artejos, semejando el conjunto de una pluma, ¿ya? Esta antena es característica de las lepidópteras. Esta antena es característica de las lepidópteras, ¿ya? Principalmente de las nocturnas, pero son lindos ejemplares, son antenas muy lindas, muy visibles, que tienen esta característica. Pasaremos a la antena clavada. Clavada. Esta es la antena clavada. ¿Qué características tiene esta antena clavada? Es una antena cuyos artejos van aumentando de diámetro a medida que se alejan de la base. Y al final de la antena, los artejos tienen una forma de mazo, ¿ya? Esta antena tiene, como podrán ver, tiene una forma de mazo. Entonces esta antena tiene algunos coleópteros y algunos lepidópteros. Ya por eso se llama clavada. Capitata. ¿Qué características tiene la antena capitata? Como podrán ver en la figura, sus artejos de arriba están notablemente engordados. Parecen la forma de una cabeza, a diferencia de los restos de artejos de la antena, ¿no?
Como podrán ver aquí, están engrosados, ¿no? A diferencia del resto de la antena. Esta antena también presentan los coleópteros. Como verán, gran parte de esta clasificación de antenas presentan los coleópteros. Pasaremos a la genticulada. La característica de esta antena es lo que forma un ángulo bien definido en relación a los primeros flagelos y al escapo, ¿ya? Eh, este, este es el escapo, entonces forma este ángulo que es bien, bien notorio, bien, bien definido, ¿ya? Es la principal característica de este tipo de antenas, que también presentan algunos coleópteros, algunos eminópteros. Pasaremos a la antena flagelada o flabiliforme. Es una antena pequeña que sus flagelos ya están, que son diferentes, ¿no? Esos flagelos se llaman foláceos y tiene la forma de un pequeño abanico. Como podrán ver, tiene la forma de un pequeño abanico. Ya los flagelos están un poco modificados. Y la última antena es la cetácea. La característica de la antena cetácea es una antena pequeña, eh, que tiene un flagelo modificado. También se la conoce como antena aristada. Básicamente está formada por por un antejo mayor, que es la que estamos viendo, más una cerda, ¿no? Alargada. Esta cerda alargada, ¿no? Este es el único flagelo que tiene la antena y esta cerda alargada. Es una antena muy, muy pequeñita. Y por lo general estas son todas las antenas que vamos a ver. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta el momento? Inge, en los insectos, en las hormigas, solamente tienen dos antenas. Todos los insectos tienen un par de antenas. Todos los insectos tienen un par de antenas. Hay una sola orden de insectos, que son insectos microscópicos, que son insectos además, ¿qué se llama la palabra? Se me ha ido de la mente. Son insectos prehistóricos, ya que no tienen antenas. Después, todos los insectos tienen dos antenas, toditos. Y por lo general vas a encontrar este tipo de antenas. En el manual que estoy haciendo, ahí se explica cada una de las antenas y también la parte de las antenas, las partes que tiene una antena. ¿Alguna otra duda, consulta? Un segundito, por favor.
Voy a dejar de compartir esta presentación, por favor, un segundito. Ah, para compartir esta. Entonces, la parte de una antena, ya hemos visto los tipos de antena, debería haber empezado por esta lámina, ha sido un error. Es la parte de una antena, que podemos empezar con el esclerito antenal, después la membrana antenal, donde ya existe una sutura para que salga la antena propiamente dicha, donde existe el escapo, el pedicelo, y ya vienen los artejos, ¿ya? Y el conjunto de artejos se llama flagelo. El conjunto de artejos se llama flagelo. Por esta parte se encuentra el aparato de Johnson. ¿Qué es el aparato de Johnson? Es una parte importante de la antena porque es la parte que pasa las sensaciones al cerebro. Es la que capta la mayor cantidad de sensaciones que van al cerebro. El aparato de Johnson. Entonces las antenas son muy, muy importantes en los insectos, aunque a veces parecieran que no tuvieran ningún uso, pero tienen un uso importante. Y ahora aquí ya vienen las modificaciones que hemos visto hace un momento, ¿no? Donde están las aserradas, las plumosas, la clavada, etcétera, ¿no? Pero estas son las partes de la antena, ¿no? El esclerito antenal, la membrana anteral, la sutura, el escapo, por aquí está el aparato de Johnson, el pedicelo y ya todos los artejos y el conjunto de artejos forma el flagelo. ¿Alguna duda, alguna consulta con el tema de las antenas? ¿Todo está claro? ¿Y se puede volver a explicar la última parte, por favor? La... Ya. ¿Siguen viendo la antena o ya les he quitado? Ya no está. Y Ya, otra vez. Bien, esta es una antena, ¿ya? Esta es una antena, de las antenas más comunes que existen, ¿ya? Vamos al revés. El conjunto de los artejos, este es un artejo. Este es un artejo. Una sección del flagelo se llama artejo. El conjunto de artejos se llama flagelo, ¿ya? Obviamente aquí ya es la cabeza del insecto. Esta parte ya es la cabeza del insecto. Empieza la antena con el esclerito anteral, que es la base, toda esta parte es la base. La membrana antenal, esta sutura ya es el antinífer, aquí, donde ya va a salir la sutura propiamente dicha de la antena. Viene el escapo, el pedicelo y los artejos. El escapo y el pedicelo también podríamos llamar que son artejos, pero son artejos, digamos, el pedicelo es el que le da el sostén a todos estos artejos, ¿ya? Y el pedicelo también que se encuentra aquí. Es sencillito las partes de la antena. Por aquí, por este sector se encuentra el aparato de Johnson, que no está anotado en este lugar, y el aparato de Johnson es el que transmite la sensibilidad o sea, toda la parte sensorial al insecto, al cerebro del
insecto. ¿Alguna duda más? Pasaremos a patas. Pasaremos a las patas. Entonces, esto voy Inge, a dejar de compartir y denme un segundito, por favor. Voy a compartir esta otra ventana. Bien. Patas. Partes de una pata. Vamos a ver primero. ¿Están viendo, no ve? sí, sí, Inge, está bien. Ya, ya, ya. Sí, Inge, se ve. Vamos a ver cómo salen del tórax. Cómo salen del tórax las patas. Eh, Sí, no, me estoy confundiendo. Ahora sí. Esta es una pata normal. Esta es una de las patas más comunes que hay, donde podemos identificar las diferentes partes. Lo voy a agrandar. Mm. ¿Dónde podemos ver el tema de la coxa, el trocánter, el fémur, la tibia, los tarsos y las garras que tienen los insectos? Y aquí, y aquí pueden ver, ¿no ve? El, el trocánter, la coxa, el fémur, la tibia, los tarsos y los pretarsos. Entonces, esta es una pata que tiene cualquier, la mayor parte de los insectos. Esta es una pata, la pata normal que existe en los insectos. Posterior a esta pata ha habido diferentes modificaciones. Aquí vamos a ver. No me convence mucho esto. No me convence mucho esto. Un segundito, por favor, ya. Voy a abrir otra página que me convence más.
Bien, el mismo dibujo en otro libro. La coxa, el trocánter, el fémur, la tibia, los tarsos y el pretarso o uñas. Esta es la parte, es una pata normal de un insecto. Esto está en el manual que les estoy pasando, no se preocupen, todo esto estoy sacando del manual. Algunas modificaciones del pretarso, vamos a ver cuál es el pretarso aquí, de las garras propiamente dichas, o de las uñas. Entonces, algunos insectos van modificando sus uñas o el pretarso para ver la disposición, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de disposiciones en las uñas. El arorium, alorium, pulvillus, que tiene esta característica, y el empodium. Entonces son los tres tipos de terminaciones de las patas que pueden tener los insectos. Las patas, los tipos de patas que existen. La cursora, o también llamada ambulatoria, es una pata normal o simple. Es una pata adaptada para caminar, o sea, en realidad esta es la cursora o ambulatoria, ¿ya? Ay, mira, ¿qué me ha pasado? La que hemos visto anteriormente, esta. Esta es una pata cursora o ambulatoria, es lo que tienen la mayoría de los insectos, como ser, digamos, las hormigas, todos los insectos que caminan sin ningún problema, muchos escarabajos, etcétera, tienen esa pata, ¿ya? Es la cursora o ambulatoria, es una pata normal, simple, adaptada para caminar, y que presenta la mayoría de los insectos, ¿ya? Esta, la pata saltatoria. ¿Quién creen que puede tener este tipo de patas? Jóvenes. Los saltamontes. La pulga, Exacto, exacto. Los saltamontes, las langostas, los grillos tienen este tipo de pata. ¿Cuál es la principal característica de este tipo de pata? Que es el fémur. El fémur está considerablemente engrosado, ¿ya? Ha aumentado bastante grosor, ¿ya? Y la tibia es bastante grande también. Ha desarrollado considerablemente la tibia. Tiene un muy buen tamaño la tibia, pero sobre todo el fémur ha engrosado considerablemente. Esto le da una gran potencia para poder saltar al insecto. Este tipo de patas tienen el orden de los ortópteros, ¿ya? Lo que son los langostas, grillos, etcétera. Si nosotros tuviéramos este tipo de patas, pucha, podríamos saltar un edificio de 4 pisos, por ejemplo, si tuviéramos este tipo de fémur desarrollado. Pasaremos a las patas raptoras. ¿Qué características tienen las patas raptoras? Ahorita voy a agrandar para que miren mejor. Este tipo de patas sirven al insecto para cazar.
Como podrán ver, esta parte es modificada del insecto, está bien desarrollada. La tibia y el fémur presentan articulaciones. Este es el fémur, esta es la tibia. La coxa ha desarrollado considerablemente, como podrán ver, como han visto en el anterior, la coxa del insecto era mínima, no era una cosita aquí nomás, pero esta coxa está súper desarrollada. El fémur y la tibia presentan unas articulaciones bastante móviles y esto le permite plegarse. O sea, este fémur con esta tibia tiene la función de plegarse. Esto va hacia aquí. Y tanto la tibia como el fémur presentan unos dientes o espinas. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de atrapar a la presa. ¿Quiénes tienen este tipo de patas, jóvenes? Un poco. ¿Quién? No. ¿Mantis? Exacto. La mantis. La mantis tiene este tipo de patas. Es increíble el poder que tiene la mantis. No solamente come insectos, es tan fuerte el poder de la mantis que puede comer hasta otro tipo de animales. En este momento les estoy pasando a su WhatsApp un videito de cómo una mantis atrapa a una lagartija y se la come. Ya está en el video, ya está en el WhatsApp. Entonces, imagínense la fortaleza que tienen estas patas para poder cazar a un reptil, para que un insecto pueda atrapar un reptil y comérselo. Es brutal, ¿ya? También utiliza la hembra para atraparlo al macho mientras está desarrollando la cópula. Es decir, cuando la hembra está cruzando, antes de acabar, da la vuelta, gira su cabeza, atrapa al macho y come su cabeza del macho. Esto con la finalidad de tener toda la energía suficiente para poder dar una buena descendencia. Entonces, es pues trágico porque en el 70% de los casos la hembra termina comiéndolo al macho, matándolo al macho. Y el macho y muere. Feliz, pero muere. Patas nadadoras o natatorias. Esto lo voy a bajar para que podamos ver la pata. Esta la voy a agrandar. No puedo mover. Pero ahí está. Otra vez, ya. En el caso de me he olvidado, no todos los insectos tienen 3 pares de patas. En la segunda que hemos visto, que son las patas saltadoras, es el tercer par de patas que ha sido modificado. El resto, el segundo y tercer par de patas son
El primero y el segundo par de patas son patas ambulatorias, es decir, las patas normales. En el caso del anterior, de las patas raptoras, es el primer par de patas que ha sido modificado. Entonces, eso quiere decir que tanto el segundo como el tercer par de patas son patas normales, ambulatorias. Las patas nadadoras o natatorias están modificados en el tercer par de patas. O a veces también en el segundo o en el primer par, ¿ya? Presentan segmentos aplanados y como un remo, lo que les sirve para nadar a los insectos. Entonces, estas características de estas patas les sirven al insecto para poder nadar, para poder desplazarse en el agua. Estas patas tienen algunos coleópteros, algunos acuáticos, o sea, todos los acuáticos presentan este tipo de patas, las patas natatorias. Ya, patas cavadoras, las patas cavadoras. Son modificadas las patas, el primer par de patas, donde el fémur es corto, grueso, bastante grueso, pero es corto, es más o menos aplanado. La tibia también es aplanada, pero fuerte. Y los tarsos son reducidos y aplanados. Este tipo de patas tienen los grillotopos, ¿ya? Y su característica, y les sirve obviamente para cavar, para hacer excavaciones. Son patas muy, muy, muy lindas. Me hubiera gustado mostrarlas, teníamos en el laboratorio de entomología, pero ustedes mismos van a buscar cuando ya capturen los insectos. Entonces, estas patas son cortas, son pequeñas, pero son bastante fuertes, ya que su fin es hacer huecos en la tierra. ¿Quiénes tienen estas patas? Los grillotopos. ¿Conocen al grillotopo? ¿Jóvenes? Hola. No, Inge. No, Inge. Hay grillotopo por la UAC. No, Inge. Hay grillotopo por la UAC, hay grillotopo por los yungas. Y si no, vamos a mostrarles en imágenes. Y pasaremos al último par de patas. Yo creo que son las patas más importantes de este mundo de los insectos. Son las patas colectoras. ¿Quiénes tendrán estas patas colectoras? ¿Quiénes creen que puedan tener estas patas colectoras? Las abejitas, pues jóvenes, las abejitas tienen este tipo de patas colectoras. ¿Qué características tienen estas patas? Bueno, estas patas han sido modificadas, el tercer par de patas en estos insectos, ¿ya? El tercer par de patas ha sido modificado, donde en la tibia se encuentra una especie de canasta, ¿ya? Una especie de canasta donde la abeja puede recolectar los granitos de polen e ir almacenando aquí, en este sector. También otra modificación que podemos ver, que los tarsos
que en el tarso existe una escobilla para recolección. Los tarsómeros también tienen cerdas para la recolección. Toda esta parte del tarso, de los tarsómeros, tienen cerdas. Esta parte, como podrán ver, tiene forma de escobilla, con el fin de recolectar los granos de polen y almacenarlos en la canasta. No hace falta que les diga que han visto, más de uno de ustedes ha visto una abeja que atrás tiene dos cositas amarillas, ¿no? Son los granitos de polen que ha ido recolectando en su canasta. Es una pata, pues, hermosa, ¿no? Una de las patas más útiles que existe. Y con eso concluimos las patas. ¿Alguna consulta? Jóvenes, ¿están allí? Sí, Inge, Inge. sobre las patas colectoras, ¿solamente en las abejas hay o hay diferentes en diferentes insectos más? Abejas. Puede existir alguno otro, pero principalmente son las abejas. Ya, gracias, Inge. Ya ahí les estoy mandando unas imágenes en Google al WhatsApp sobre las patas de las abejas. A ver, un segundito. ¿Alguna otra consulta sobre patas? Denme un segundito, por favor. Aquí lo voy a pegar. Ahí podrán ver, ¿no ven? ¿Ven, no ve a la abejita? Sí, Inge. Entonces, como podrán ver, este es la bolsita colectora de polen. Esta parte de los tarsos es la escobilla. Aquí ya se nota mucho más claro. Esta es la parte que es la escobilla. Entonces, si ven en la escobilla, ven granitos de polen. Y el fémur cuenta con este saquito. O sea, esto no es una bola que propiamente de la abeja, sino es que la abeja ha ido colectando estos diminutos granos de polen y lo ha ido colocando en esta bolsa. ¿Alguien de ustedes cría abejas? ¿O han pasado apicultura? Yo, Inge, ¿Qué puedes obtener de las abejas? ¿Qué tienes de las abejitas? miel, polen, Ahí está el polen. ¿De qué cera tamaño es el polen? de las flores. No, pero ¿de qué tamaño es? Se puede cosechar miel, Son, jalea, polen, ¿no ve? Incluso la sí, gente vende polen, ¿no ve? Que dice que sirve para los resfríos y para otras cosas, ¿no ve? Cuando cosechas el polen, ¿de qué tamaño es? Esas bolitas. son muy pequeñitas, pequeñas, ¿no? No sé el tamaño exacto. ¿Y cómo cosechas el polen? Ahí está, puta, ya.
Ahora sí. Se hace unas trampitas, Inge, en donde lo agarra la patita lleva, no ve, Inge, polen, Ya, ahora mediante sí me entendí, trampitas se ¿eh? cosecha, Inge. Exacto, se ponen unas trampas al ingreso de la colmena para que cuando entre la abejita, sus patitas de atrás no puedan pasar y tenga que botar de sus bolsitas esos granitos de polen, ¿no ve? Que en realidad no son granos de polen, porque el polen en realidad ustedes ven es un polvo, ¿no ves? Es un polvo, cualquier flor pueden ver y así es un polvo. Pero en este caso, cuando uno vende polen de las abejas, ya son unos granitos pues minúsculos, un poco más grande que el azúcar, como la quinoa, digamos, pero es de color amarillo, más bolita, pero ¿eso qué quiere decir? Que es la masita, la masa que ha ido formando la abeja, recolectando, colocando en su pata, y al pasar esto lo jalan y cae. Entonces, eso es el tema del polen. Continuamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ven la pantalla, ¿no ve? Ven a la abejita, ¿no ve? Sí, sí. Sí, Inge. Aparato bucal, jóvenes, aparato bucal. Como existe también, como existe también, diferentes tipos de patas, también existen diferentes tipos de aparatos bucales. El aparato bucal, ¿por qué me he saltado el aparato bucal? Porque quiero que ese sea su tarea. Porque aquí tengo aparato bucal, porque esa tarea no les he dado todavía. Entonces vamos a pasar a lo que es aparato bucal. Un ratito, por favor. Esto quiero compartir. No sé por qué no puedo compartir. Un segundito, por favor. No me deja compartir una página. Ya. ¿Están viendo, no ve? ¿Me escuchan? Sí, Inge. Ah, ya me estaba asustando. Despierten, pues. Bien, aparato bucal. Ya les he mencionado las partes de la cabeza, les he mencionado las partes de la cabeza, las antenas, también he mencionado la disposición de la cabeza, hemos visto todo esto. Pero hay diferentes tipos de aparatos bucales. Hay insectos que son masticadores, es decir, que
que muerden las hojas, que muerden a otros insectos, todo. Entonces su aparato bucal es masticador. Hay otros insectos que tienen el aparato bucal chupador, succionan la savia, chupan sangre de otros. Hay otro tipo de insectos que tiene el aparato bucal lamedor, como en el caso de las moscas. Hay otro tipo de insectos que tienen un aparato bucal como de los lepidópteros, que es una trompa, es una espiritrompa. Aquí está la espiritrompa. Estos son característicos de todos los lepidópteros. La espiritrompa. Hay un aparato bucal que es un aparato bucal lamedor, en el caso de las moscas, ¿ya? Entonces, su tarea es desarrollar todo lo que es aparatos bucales, todos los tipos de aparatos bucales. Me tienen que desarrollar cada uno de los aparatos bucales, el masticador, el lamedor, el chupador, y me tienen que presentar hasta mediodía. ¿De acuerdo? Inge, un poco más de tiempo, por Hasta favor. la noche, pues, Inge. Ya, hasta la noche. Hasta la noche, Inge. Hasta las 11, Inge. Hasta las 12. Hasta Ya, las 0 hasta horas. la noche me van a presentar el aparato bucal. ¿Ok? Ya, Inge, gracias. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, consultas? Está bien, Inge. Ninguna, Bien. Inge. ¿Break? Break. ¿Quieren ir Ya al está break? doña ¿Se Panchita va a acabar el esperando. videito? Sí, la fila está larga, Inge. La fila está larga, hay que ir a la COPE más. ¿Van a ir a gansear? Video y COPE más le van a meter. El Chelo Gansea. ¿Qué tal les ha ido en esta cuarentena? ¿Han engordado o han enflaquecido? Han debido enflaquecer, ¿no? Porque en la UAC se dedicaban a comer nomás. Ven aparte, ¿no, Inge? Hemos engordado porque casi ya no hacemos ejercicio. Pucha. Trabajen pues, trabajen en sus casas. Ayuden en la casa. ¿Cómo no va a hacer ejercicio? ¡Qué barbaridad! Ayudamos, pero igual engordamos, sí. Bien, pero está bien, pero hagan nomás ejercicio. Cuídense mucho. La ciudad de La Paz está bien complicada, los casos están aumentando cada vez más. Yo creo que hasta fin de mes, primera semana de septiembre, vamos a llegar al pico más alto aquí en La Paz. A diferencia de Santa Cruz, que ya ha empezado a bajar el virus. Aquí estamos al revés, y eso es que decían que la altura mata al virus, todo eso, pucha, puro cuento había sido. Sin motivo nos han tomado el pelo. Pero hay que cuidarse lo más posible, jóvenes. ¿Algunos de ustedes ya han caído con el virus o todavía no? El virus ya ha mutado, Inge. ¿Ya ha mutado el virus? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha salido antenas? No, es que ya se ha vuelto los climas. Antes el clima era apto, digamos. En el frío ya no se contagiaban, pero según he visto en las redes, ha mutado. Algo así estaban hablando en las redes. Se ha acostumbrado aquí. ¿Han llevado fitopatología? No. No, Inge. ¿Todavía no? ¿Cómo ¿Estás estás llevando? Ahí van a ver pues todo lo que es las enfermedades, los hongos, los virus, cómo se transmiten. Sí, y la verdad es que el virus va desde el virus de Wuhan al virus que hay en la actualidad, hay ya 10 cepas diferentes. Tienes razón, César, que ha dicho que el virus va mutando, ¿no? Va mutando constantemente el virus.
Solo queda esperar la vacuna. Ojalá que salga y cuando salga que llegue a Bolivia, que tomen en cuenta a Bolivia. De todas maneras, no va a salir para todos, ¿no? Primero va a salir para los grupos vulnerables, que es el personal de salud. ¿Quiénes serán? Pues, personal de salud, ancianos y niños, supongo que va a ser primero la vacuna. Y nosotros estamos ahí en el limbo. Somos los últimos en recibir la vacuna. Vamos a ser los que tenemos entre 20 y A Brasil, 50 años. a Brasil ya ¿Qué? a Brasil ya llegan las primeras vacunas. A Argentina más, creo. Sí, sí, sí. Rusia. A Brasil ha llegado la vacuna de Oxford y han hecho pruebas en Brasil para ver si te salía otro ojo más en la frente. Pero parece que no ha tenido ningún efecto secundario, entonces ya van a empezar a producir los brasileños la vacuna de Oxford, y México y Argentina también van a producir en masa las vacunas. A ver, ojalá que llegue a Bolivia hasta finales de año, de manera de que el siguiente año ya nos podamos ver. De todas maneras, los últimos en volver a clases yo creo que vamos a ser nosotros. ¿Por qué creen? ¿Por internado? Exacto, pues. A diferencia de los colegios y de otras universidades, nosotros pues somos un internado. Entonces, en el internado, imagínense que uno caiga, puta, ya es grave, pues contagia al otro, y en un rato puede crecer. Ya han visto que este virus no es un virus, como decían antes, ¿no? Que solo mata a los viejitos, puta. Hay un montón de personas de entre 20 y 40 años que están fregados, ¿no? Tengo un compañero de trabajo que tiene 26 años, un ex compañero de trabajo que tiene 26 años, que casi se va con el virus, casi se va. Entonces, cuestión es una ruleta rusa, porque hay gente que no siente ni un resfrío y hay otros que casi los elimina. O sea que a cuidarse nomás, jóvenes, a cuidarse nomás. Esta semana voy a viajar, voy a estar por Sorata y por Huaná y por Caranavi, por todo ese sector. ¿Cómo está el virus por ahí? ¿De Caracas alguien es? Y que en Caranavi no hay nada porque es todo libre, no hay descontrol y siempre ha sido así. Ya no hay virus, o como muchos municipios no están informando. Es que lo que pasa en Caranavi es, Inge, que no se escucha a su querer, creo que ya están andando la gente sin barbijo, creo que no hay ni alcalde ahí, y no sé, Inge. Normal, pues como muchos municipios rurales. En Luribay, por ejemplo, pucha, una enfermera ha diagnosticado virus a uno de la zona y el alcalde le ha votado a la enfermera. Ha dicho, no, ¿cómo, pucha? Vas a poner en alto riesgo nuestro municipio, va a ser un problema, no vamos a poder sacar nuestros productos. Entonces, muchos alcaldes han instruido a que no se diga que hay enfermos. Puta, pero están muriendo como tostado en algunos municipios. Bien, jóvenes, entramos en el break. Hasta la noche me entregan este trabajo y les voy a dar un trabajito para el fin de semana. Previo, me tienen que mandar fotos de sus equipos, de lo que han trabajado, de lo que han recolectado, de lo que tienen, de sus lupas, de su malla de captura, de sus pinzas, de sus tijeras, de todas las herramientas que les he dicho que colecten. Para la siguiente semana, el día domingo, me tienen que mandar fotos de por lo menos 10 diferentes tipos de insectos. Me tienen que mandar fotos de 10 diferentes tipos de insectos que ustedes han recolectado, que ustedes han atrapado. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a descuartizar esos insectos, vamos a arrancar sus patas, vamos a arrancar sus antenas, y para eso necesito las lupas y necesito todas las herramientas posibles que tengan, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el domingo, por favor, me tienen que atrapar insectos. Ahora sí, en este caso sí, porque estos insectos no son para la caja entomológica, sino son para descuartizarlos. Cuanto más grande sea el insecto, mejor, porque así no van a tener mucho problema de ver el aparato bucal.
Entonces váyanse a algunos lepidópteros, algunos coleópteros, algunos chinches que puedan colectar. ¿Ok? En lo posible, no les digo que sea una regla. Miren, ya, los que están viviendo en el alto, ¿qué van a atrapar? Van a atrapar moscas y hormigas, pues después no van a conseguir nada. Pero los que viven en Carnavi, en Huanay, en Alto Beni, no hay pretexto, ¿no ve? Inge, para aquí lo que estamos en La Paz vamos a sufrir. Para aquí lo que estás en La Paz vas a sufrir nomás, pues, moral nomás. Pero César, de Pacayo eres, volvió a tu casa. No puedo. Tengo que Puedo cuidar llevar la el casa team, de aquí. ¿entiendes? Tengo que cuidar mi casa de aquí. Ahí está, pues ya. Bien, jóvenes, vámonos al break. Retornamos en media horita, ya directamente por el WhatsApp nomás. ¿Ok? Ya, Inge. Está bien, Inge. Está Listo, pues. bien, Inge. Listo. Tomen un buen desayuno, buen provecho. Nos vemos en el WhatsApp en media hora. Gracias. Gracias, hasta luego, Inge. Chao, chao. Chao, Inge. Hasta luego, Inge.